Le había pedido a Israel que al menos esperara para hacer este ataque. Israel lo hizo igual, lo que disparó también una serie de análisis en cuanto a por qué Israel había tomado de todas maneras la determinación cuando Estados Unidos estaba intentando llegar a un acuerdo por vía diplomática. Pero recién se los adelanté, me parece importante que veamos lo siguiente, porque esto es lo que hay que mirar con mucho detenimiento, la posibilidad de un accidente nuclear de características realmente muy complejas. Lo dijo el titular de la OIEA, lo dijo Rafael Grossi, lo ampliamos en la siguiente nota. El Organismo Internacional de Energía Atómica alertó el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que un ataque contra la central de Bushehr en Irán podría causar una catástrofe nuclear. Países de la región se han puesto en contacto directo conmigo en las últimas horas para expresar su preocupación y quiero dejarlo absolutamente y completamente claro. En caso de un ataque a la planta de energía nuclear de Bushehr, un impacto directo podría resultar en una liberación muy alta de radiactividad al medio ambiente. Según el jefe de la OIEA, después de 8 días de ataques israelíes, en particular contra las infraestructuras nucleares iraníes, no se han registrado emisiones de radiaciones que afecten a la población, pero destacó que el peligro existe, en especial si se bombardea la central de Bushehr, ya que es una central nuclear en funcionamiento que alberga miles de kilos de material nuclear. Grossi pidió una solución diplomática para poner fin a los ataques de Israel contra Irán, y aseguró que su agencia puede garantizar una estricta vigilancia en cualquier acuerdo para poner la tecnología nuclear iraní bajo control internacional. Hoy además se registró en Irán un movimiento sísmico de 5.2, que también obviamente afectó a toda esa región, a lo que obviamente se le sumaron los bombardeos. Estamos viendo las imágenes del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en un agradecimiento directo que hizo hacia los soldados de los Estados Unidos que participaron en las acciones defensivas de Israel ante los ataques iraníes. Sí, habló hoy el ministro de Defensa israelí, luego nosotros estamos compartiendo las imágenes precisas donde llevaba adelante este agradecimiento, pero luego lo publicó en redes sociales en un video, ¿no? Como vos decías, agradeciéndole específicamente a los soldados de los Estados Unidos. Nosotros contábamos la semana pasada que Estados Unidos había confirmado que había tenido esta participación específicamente en la defensa, ¿no? Luego de la oleada de ataques. Ayer también habló Israel Katz y de alguna manera también sugirió e indicó que este conflicto va a ser prolongado. Exactamente, y de hecho el jefe del Estado Mayor del ejército israelí en esta misma presentación confirmó que la mitad de la infraestructura de lanzamiento de misiles iraníes, lo que recién decíamos, finalmente ha sido destruida, que los ataques israelíes han sido efectivos no solo para dañar la infraestructura nuclear, sino también para dañar el lanzamiento de los misiles. De todas maneras, comenzábamos el programa contándole a ustedes y repasando lo que había sido un día muy difícil otra vez para Israel por los ataques iraníes, no solo con misiles, sino también con drones, 23 heridos, una mujer muerta en Haifa a propósito de estos nuevos ataques de Irán, que aún en su infraestructura dañada, como reconoce Israel, sigue presentándole resistencia a los ataques de Israel. Bueno, hoy se conoció que uno de los ataques impactó en una de los centros de investigación en Irán, específicamente en Teherán. Nosotros lo venimos resaltando, ¿no? Esos son los objetivos. Hablamos del Centro de Investigación y Desarrollo del Proyecto de Armas Nucleares. El ejército israelí lo informó en un comunicado. Exactamente, donde también plantearon que decenas de estos objetivos fueron alcanzados en sitios de producción de misiles militares, la producción, por supuesto, de la infraestructura nuclear, objetivos que desde el primer momento los servicios de inteligencia del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, posaron su mirada no solo en las máximas autoridades militares, en los cerebros militares del régimen islámico, sino también en los cerebros
del desarrollo nuclear iraní. Es decir, no se trata solo de una destrucción edilicia de infraestructura, solo de centrales nucleares, sino también de quienes piensan, de quienes saben, de quienes conocen, de quienes tienen el conocimiento para el desarrollo nuclear de Irán. Es decir, es una operación que buscó atacar y busca atacar todos los frentes en el desarrollo nuclear de Irán ante la amenaza para Israel muy concreta, también para los Estados Unidos muy concreta, de que Irán estaba próximo a construir su bomba atómica y tener desarrollo de armamento nuclear, porque lo que no puede explicar Irán, no lo hace, y esto lo advirtió el propio Rafael Grossi, es por qué había comenzado a enriquecer uranio por arriba del 60%, claro, en el camino a acercarse al porcentaje necesario para el desarrollo de un arma nuclear. Esto Irán nunca lo explicó, nunca dijo por qué se habían encontrado ese nivel de enriquecimiento de uranio, y eso es lo que obviamente dispara la decisión de Israel, justifica la decisión de Israel, más allá de toda la especulación que pueda hacerse de por qué en este momento, si esto también tiene que ver con la política interna de Israel, pero que dispara la decisión de atacar la semana pasada objetivos iraníes. Para dar cuenta el ataque que ocurrió en el día de hoy, publicaron este video que estamos compartiendo en pantalla, el ejército israelí. Estamos hablando de un ataque que, bueno, se vio afectada la sede de seguridad interna de Teherán, pero que ha sido un golpe clave a la creación de armas nucleares. Este es el video que publicaron para dar cuenta de lo sucedido. Bueno, recién decíamos que hoy ha sido un día muy difícil en ambos países, pero en este caso puntual, mientras vemos esta imagen, vamos a referirnos a Israel, porque, claro, se había generado en la población de distintas ciudades israelíes cierta calma porque durante varias horas no sonaron las sirenas. Bueno, hoy volvieron a sonar las sirenas, recién dábamos cuenta de la situación, por ejemplo, en el sur de Israel, también hablábamos de Haifa, donde se produjeron ataques iraníes. En este caso, muchos de estos ataques, Ornella, fueron con la utilización de drones, ¿no? Irán utilizó drones donde impactaron, por supuesto, también en distintos puntos de esas locaciones, provocando heridos y provocando una muerte. Dentro de los heridos, estamos hablando, por ejemplo, de un adolescente de 16 años, en grave estado. También la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años que muere en tránsito hacia un refugio, porque le da un ataque al corazón. Es decir, los nervios de la situación le provocaron lamentablemente la muerte. Sí, y hablamos también de las zonas afectadas, no solamente donde han impactado, ¿no?, estos ataques, pero las zonas aledañas, ¿no? Se hablan de diversos hospitales. Ayer, por ejemplo, recordemos lo sucedido al sur, ¿no?, con el hospital que se ha visto afectado allí, al sur de Israel, que ha sido, bueno, las personas que se encontraban allí, los enfermos, quienes estaban siendo atendidos, evacuados, y algo similar ocurrió hoy en el centro de Israel, allí en Haifa, pero no solamente en Haifa, sino también al norte. La peor parte se la llevó este sitio, ¿no? Vos hablabas del fallecimiento de una mujer de 48 años, de un infarto, ¿no?, tras lo que le provocó, lógicamente, el susto por este impacto, pero también se habla de 23 heridos y diversos de ellos de gravedad también. Atención, porque empiezan también a registrarse explosiones en Karaj. Estamos hablando de Irán. En la madrugada del sábado, allí en territorio iraní, nos referimos en este caso puntual a nuevos ataques israelíes, en lo que obviamente es una nueva confirmación que el fuego cruzado continúa. Esto que dijo el gobierno israelí, que dijo el primer ministro, que han expresado sus autoridades de que vamos camino a una guerra prolongada, bueno, efectivamente está sucediendo, porque empiezan a aparecer imágenes de un ataque, un nuevo ataque, un ataque israelí sobre territorio de Irán, puntualmente en Karaj.
Irán dijo que no puede confiar en Estados Unidos y que las conversaciones eran parte de un plan, según las autoridades israelíes que publicaron y que declararon esto en las últimas horas, sobre todo teniendo en cuenta cuando hacen referencia a las conversaciones, bueno, estas reuniones que se estaban llevando a cabo, ¿no?, para poder alcanzar este entendimiento. Sí, que ya no es confiable Estados Unidos para sentarse a negociar. Vamos a ver una nota a continuación sobre los daños en el programa nuclear iraní y a la vuelta ampliamos justamente esto que expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán en cuanto a cuáles serían ahora sus condiciones, si es que Irán puede poner condiciones, pareciera que sí, para volver a sentarse a negociar. Israel ha lanzado un ataque de una magnitud sin precedentes contra Irán. El objetivo declarado es impedir que Teherán adquiera la bomba atómica. El gobierno de Benjamín Netanyahu considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial. Irán ha aumentado considerablemente sus capacidades nucleares en los últimos años. Israel y los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, sospechan que el país quiere fabricar el arma nuclear, algo que Teherán niega mientras defiende su derecho a la energía nuclear civil. Para entender la situación actual hay que remontarse a 2015, cuando Irán firmó con 6 grandes potencias un acuerdo para garantizar el carácter civil de su programa nuclear a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales que asfixiaban su economía. Pero en 2018 Estados Unidos, bajo el primer mandato de Donald Trump, se retiró del acuerdo y restableció las sanciones. En respuesta, en 2019, Irán anunció que dejaría de cumplir sus compromisos. Y en los complejos fortificados de Natanz y Fordo, el país enriquece uranio muy por encima del límite que se le había impuesto en 2015. En la naturaleza el uranio está compuesto en un 99,3% por uranio 238 y solo en un 0,7% por uranio 235, el usado para producir energía nuclear. Para aumentar el porcentaje de este último hay que enriquecerlo con centrifugadoras. Enriquecer al 3,5% es suficiente para producir combustible para centrales civiles. El acuerdo de 2015 fijaba un límite de 3,67%. Pero según el Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán contaba a mediados de mayo con más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Hoy en día es el único estado no dueño de armas nucleares que enriquece uranio a tales niveles que no tienen justificación civil. ¿Está entonces realmente cerca de la bomba atómica? Para fabricar tales armas nucleares, el enriquecimiento debe alcanzar el 90%, pero pasar del 60 al 90% es mucho más fácil y rápido que pasar del 0 al 3%. Si Teherán enriqueciera al 90% su stock de uranio ya enriquecido al 60%, podría fabricar más de 9 bombas. Pero expertos consideran que una vez producida la cantidad de uranio de grado militar, todavía necesitaría varios meses para llegar a fabricar su propia bomba nuclear. En su último informe, el OIEA señalaba que no disponía de ninguna indicación creíble de un programa nuclear estructurado destinado a dotar a Irán con el arma atómica. Pero el 12 de junio, en la víspera del inicio del ataque israelí, por primera vez en 20 años, votó una resolución condenando a Irán por incumplimiento de sus compromisos en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Teherán reaccionó anunciando un aumento significativo en su producción de uranio enriquecido. Y el gobierno de Benjamín Netanyahu llamó de inmediato a la comunidad internacional a dar una respuesta decisiva. Estas imágenes satelitales muestran que los ataques israelíes del 13 de junio destruyeron parcialmente en la superficie el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz. Este complejo también tiene una gran parte subterránea, y el OIEA reporta impactos directos en estas salas profundamente enterradas que contienen miles de centrifugadoras. Según expertos, el corte de electricidad provocado por estos ataques también podría haber vuelto a estas máquinas inutilizables. El otro sitio de enriquecimiento, el de Fordo, también fue atacado, pero no se constataron daños. Sin embargo, siempre según el OIEA, 4 edificios fueron alcanzados en el sitio nuclear de Isfahan. Según varios expertos, Israel puede asestar un golpe severo al programa nuclear iraní,
pero es poco probable que pueda destruirlo sin la ayuda militar estadounidense. De hecho, serían necesarias bombas extremadamente potentes para alcanzar las plantas subterráneas de enriquecimiento de uranio. También es difícil que Israel pueda erradicar las competencias adquiridas por Teherán, aunque 9 científicos expertos en energía nuclear hayan sido asesinados en los ataques. Lo único cierto hasta ahora es que la ofensiva israelí frenó en seco las conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre la República Islámica y Estados Unidos. A propósito de la situación nuclear de Irán, que incluso generó una polémica interna en el gobierno de los Estados Unidos, el propio Trump dijo que su directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, estaba equivocada cuando decía que no tenía certezas del avance nuclear. Acaba de ella misma publicar, hacer un posteo en su cuenta de X, diciendo que fueron en realidad los medios de comunicación los que interpretaron o malinterpretaron sus declaraciones, y que ella estaba absolutamente de acuerdo y que la información de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos es que efectivamente Irán estaba a un paso de construir una bomba atómica, que no hay ninguna discusión sobre ese punto y que la información que el presidente de los Estados Unidos ha dicho de manera pública es la misma información que ella tiene y en definitiva es la información de la inteligencia norteamericana. Miren ese graf. Irán negociaría con Estados Unidos su planta nuclear si Israel cesa sus ataques. Esto lo dijo hoy el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien mantuvo una comunicación telefónica con el representante de Medio Oriente, hablamos del representante de los Estados Unidos, Steve Witkoff. Exacto. Y también, recordemos, si retomamos este tema, abríamos con esta información la reunión que se llevó a cabo en Suiza, en Ginebra, entre Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, y sus pares de Reino Unido, Francia y también de Alemania. Exactamente. Lo que está diciendo Araghchi es la confirmación de algo que de alguna manera también expresa Trump. Cuando dice, Europa no puede resolver este conflicto, tiene que resolverlo los Estados Unidos, y estas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán no hacen otra cosa que confirmar que es Estados Unidos el único que puede decirle a Israel que frene los ataques si es que quiere negociar con Irán. Por supuesto, estas son las condiciones que intenta imponer Irán. Habrá que ver cuál es la respuesta, en este caso, de los Estados Unidos. Ya Trump alguna pista dio en ese sentido cuando sostuvo Irán tendría que haber negociado con nosotros. Yo di 60 días de plazo, llegó el día número 61, no terminaron de negociar, dieron muchas vueltas en esas conversaciones. Bueno, aquí me parece que también hay un elemento central que el propio Irán reconoce, que la única manera de que el conflicto, no digo que termine, pero que sí tenga una pausa, es con la intervención de los Estados Unidos diciéndole a Israel que frene para que Irán vuelva a sentarse a negociar. Por eso le da la razón, le termina dando la razón a Trump cuando dice Europa, los países europeos no están en condiciones de resolver este conflicto sin que Estados Unidos intervenga de manera directa. Militarmente hablando es uno de los caminos. Y lo otro es, por supuesto, la diplomacia, ¿no? Que es lo que plantea el ministro de Exteriores iraní. Bueno, Abbas Araghchi dijo, nosotros vamos a sostener nuestra capacidad defensiva mientras continúe atacando Israel, ataques que constituyen, según las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, constituyen una violación internacional. Recordemos que si esto se da, estos encuentros nuevamente, se reanudarían, porque se llevaron a cabo 5 conversaciones entre Estados Unidos, las delegaciones de ambos países, Estados Unidos e Irán. La 6ª se iba a realizar este sábado en Roma, se realizaron en Omán, el domingo pasado se iba a realizar en Omán, país mediador. Claro, país mediador. Fíjense ustedes qué interesante lo que está pasando en relación o alrededor del conflicto entre Irán e Israel y las repercusiones mundiales, porque si bien los presidentes hacen declaraciones, en un ratito vamos a ampliar lo que dijo Putin. Putin está viendo una inminente tercera guerra mundial, ¿eh? Esto lo acaba de decir hoy el presidente de Rusia, nada más ni nada menos que el presidente de Rusia, una de las potencias militares del planeta. Pero fíjense ustedes qué interesante lo siguiente, porque Irán forma parte, ha sido uno de los países que ingresó a los BRICS. Y los países que integran los BRICS, por ahora, no se pronuncian de manera decidida en apoyo a Irán.
hacen declaraciones pidiendo que el conflicto desescale, pero no hay un apoyo tan contundente de esos países que integran los BRICS, que se van a reunir el mes que viene en Brasil, en apoyo a Irán. Temas para seguir muy de cerca en la geopolítica mundial, que tiene en Naciones Unidas muchas veces desde lo más alto de esa organización, me refiero al secretario general Antonio Guterres, declaraciones que para Israel son polémicas. En el marco del conflicto y de la guerra con el grupo terrorista Hamas, muchas veces Guterres se ha manifestado en oposición al accionar de Israel.